gracias, Padre amado, porque tú nos has podido dar palabras, Padre amado, que tú estás hablando en nosotros, Padre amado, para que nosotros podamos traer palabras a todos los oyentes de la radio, Padre amado. Te damos las gracias y yo te pido, Padre amado, que tú puedas traer más almas a nuestra congregación, Padre amado, porque nosotros nos importan las almas, Padre amado. Nosotros queremos traer las almas para ti, Padre amado. Nosotros queremos que ellos puedan venir a la vida eterna, Padre amado. Te rogamos, te suplicamos, Padre amado, que tú nos puedas ayudar, Padre amado. Pasa el carbón encendido de nuestra boca, Padre amado, para que nosotros podamos traer palabras a los que vienen, Padre amado, a los que están oyéndonos, Padre, en esta hora, Padre. Yo te ruego, yo te suplico, Padre amado, que tú nos puedas ayudar, Padre amado, a cada uno de nosotros, Padre. Mírame a mí, Padre amado, tú conoces mi alma, tú conoces mi corazón, tú conoces mi mente, Padre amado, tú conoces todo yo, Padre amado. Yo te pido que tú me puedas usar, Padre amado, para que yo pueda hablar, Padre amado, a través de ti, Padre amado. Por favor, habla, Padre amado, te ruego y yo te suplico, Padre amado, que tú nos uses, Padre amado. Por favor, Padre amado, Cristo de la gloria. Y toda gloria y toda honra va a ser para usted, amado Cristo de la gloria. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Andy. Dios le bendiga, hermano Michelle. Aquí estamos con nuestro hermano Andy Bonilla. Amén. Dios le bendiga a todos los oyentes de nuestra emisora. Le damos la bienvenida por venirnos a escuchar en esta hora. Mi nombre es Andy Bonilla y a mi lado está nuestra hermana Michelle. Dios les bendiga. Este es su programa Propósito de Dios, dirigido por los jóvenes de esta iglesia. En esta ocasión nos tocó a mí y a Andy. Este tema va a ser sobre Moisés y nuestro hermano Andy va a leer una palabra. Si usted tiene una Biblia cercana, por favor sáquela y busque en Éxodo 5:8. Pero si no tiene una cercana o no tiene una al momento, por favor escúchenos en esta hora, porque el Señor en esta hora le va a hablar. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Moisés era un personaje de la Biblia que fue bien usado por el Señor. El Señor tenía un buen propósito en la vida de Moisés cuando él había nacido. Él tenía buen propósito en él. Él lo había marcado en el vientre de la mamá. Por eso en los viejos tiempos de Egipcio, el faraón había levantado un tipo de como regla que tenían que matar a todos los bebés. Entonces la mamá de Moisés lo tenía escondido por 3 meses hasta que ella realizó que era que el niño ya era muy grande. Entonces lo había ponido en una canasta y lo puso en el río. Nosotros podemos ver que sobre esta parte que el Señor tuvo misericordia sobre la vida de Moisés, porque el Señor ya tenía un propósito ya en la vida de Moisés. El Señor ya sabía ya lo que Moisés iba a hacer, las acciones que él iba a hacer. Por eso el Señor había marcado a Moisés en el vientre de la mamá, porque él sabía que cosas grandes tenía a Moisés listo y preparado, tenía a él en el futuro. Entonces podemos ver que el Señor era bien misericordioso sobre la vida de Moisés y sobre la mamá, que impidieron que hallaran al hijo, que hasta el punto que lo tuvieron escondido por 3 meses. Amén. Entonces y después de un tiempo que estado en el río, lo hallaron la hija del faraón, que después ella que la hermana de Moisés, ¿verdad? Le dijo que había una mujer hebrea, que podía cuidar sobre el niño. Entonces la hija del faraón le está empezando a pagar a la mamá de Moisés para que ella pudiera ser la mamá, para que ella pudiera cuidar al hijo, y sabiendo que ella no sabía que la mamá era que la cuidaba Moisés, era la mamá. Amén. Amén. Algo que es muy interesante que Dios habla a nuestras vidas cuando empezamos a leer la historia de Éxodo, es que aunque el enemigo que trate de opacar tu ministerio desde joven, desde bebé, desde niño,
o te trate de quitar la vida desde niño, sabemos que Dios tiene un propósito. ¿Por qué? Porque Dios conoce el propósito que tiene en la vida de nuestro hermano Andy, de nosotros los jóvenes, de los niños. Amén. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo también conoce lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Entonces el enemigo sabía el propósito que Dios tenía en la vida de Moisés, que Dios tenía con el pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Cuando llega José a Egipto, a los egipcios se les olvidaron lo que Dios había hecho a través de José en Egipto. Amén. Porque si el pueblo de Egipto era tan poderoso como lo era porque José, en el tiempo de necesidad, Dios a través de José ayudó a aquel pueblo. ¿Qué pasa? Que muchas veces alguien te puede ayudar y muchas veces nos olvidamos del que te da la mano en tiempos de necesidad. Amén. Porque nosotros como seres humanos nos olvidamos, así como Moisés, como el pueblo de Egipto, perdón, de lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, de lo que Dios hizo en nuestros países. Como muchas veces le prometemos tanto a Dios en la prueba, en el desierto, en la hambruna. En el caso de Egipto le prometemos tanto a Dios y Dios no responde. Y nos olvidamos de aquello. Dice la palabra en el capítulo 1 que llegó un faraón que no conocía lo que había pasado con José. Y cuando el pueblo se empezaba a multiplicar, el pueblo de Israel, él tenía miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes a Cristo en tu vida, tú tienes miedo. Amén. Quizás tú eres muy valiente para decir, yo me voy a pelear, pero no tienes paz en tu vida. Amén. No tienes seguridad en tu vida. El faraón lo tenía todo. Era la nación más rica en ese momento, pero él no tenía paz en su corazón. No tenía nada en su corazón. Entonces eso provocaba esa angustia de pensar, ok, en cualquier momento se va a levantar. ¿Por qué? Porque el mundo egipcio, el mundo no te trae nada bueno a tu vida. Porque las amistades del mundo no te traen nada bueno a tu vida. Amén. Porque las amistades del mundo solo te quieren separar de lo bueno. Solo son hipocresías. Alguien te puede decir te amo en el mundo, pero es un amor hipócrita. Amén. Porque no hay paz. No hay paz. Algo que me llama la atención, que como decía nuestro hermano, la hermana de Moisés, María, cuando la mamá de Moisés lo puso en aquella canasta, la hermana estaba vigilando por dónde iba la canasta. Fue detrás. ¿Qué pasa? Que cuando hermanitos llegan a la iglesia, hermano, no lo juzgue. Esté pendiente de él. Sígalo, anímelo. Dígale, hermano, Dios te bendiga. Vigílelo. No vigilarlo para acusarlo, para juzgarlo, para chismosear, no. Sino para decirle, adelante, tú puedes, porque tú no sabes la prueba que ese hermanito está atravesando. Amén, gloria a Dios. Nosotros podemos relatar a la vida de Moisés mucho, porque así como dijo nuestra hermana Michelle, Dios ya tenía un propósito ya marcado en la vida de Moisés. Ahí, como dijo nuestra hermana Michelle, el enemigo va a tratar de impedir que el propósito que Dios tiene en nuestra vida, Satanás va a tratar de impedir que lo que el Señor tiene planeado con nosotros, que eso pase. Por eso podemos ver que en la juventud, en esos tiempos, que por eso hay muchos como dijo nuestra hermana Michelle, hay muchas amistades que pretenden ser su amigo, pero al final del día intentan decirle, ok, mira, hace esto y vas a ser popular, hace esto otro, toma drogas, toma alcohol, y después allí se van a ir separando de la vida de un cristiano, se van a ir separando, se van a ir olvidando de quién es Cristo. Se van a olvidar de la promesa que el Señor había hecho en la vida de uno. Por eso nosotros como jóvenes tenemos que protegernos físicamente y mentalmente con el Espíritu Santo. Ejemplo, podemos orar, podemos ayunar, podemos estar en oración
todo el tiempo para que el Señor nos dé la fortaleza que necesitemos nosotros para que podamos defendernos contra el enemigo. Y no solo eso, también para que podamos atacar en cualquier ataque que los haga el enemigo a nosotros. Amén. Amén. En el capítulo 2 de Éxodos, versículo 11, vemos cuando Moisés huye de Egipto. ¿Qué pasó? Que Moisés había crecido en Egipto. ¿Y qué pasa? Tenía orgullo, tenía vanagloria, tenía todas esas cosas en sí. Entonces, ¿qué pasa? Dios sabía el ministerio que él tenía, pero sabía que el enemigo lo había corrompido. Sabía que el enemigo lo había corrompido. Entonces, Dios sabía cómo estaba Moisés, porque Dios conoce nuestros corazones independientemente. Moisés tenía orgullo, tenía soberbia. ¿Por qué? Porque cuando miramos que Moisés, ¿por qué huye Moisés de Egipto? Porque Moisés no pudo controlar su enojo y mató a ese egipcio. Amén. Entonces, como cristianos, dice que no se ponga el sol sobre vuestras cabezas. Gloria a Dios, aleluya. Cuando uno tiene ira, tenemos que aprender a controlarlo. Justamente, este martes estábamos hablando en la escuela bíblica con los niños sobre eso. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a controlar nuestra ira. Nosotros podemos enojarnos porque somos seres humanos, pero tenemos que aprender a controlarlo. Amén. Y así como Moisés tuvo que huir, ¿por qué? Porque en el desierto Dios lo procesó. Porque Amén. en el desierto Dios te procesa como a Moisés. Amén. Gloria a ¿Por Dios. qué? Porque Moisés, de estar en el palacio que tenía todo, pasó a no tener nada en el desierto. Gloria a Dios. Dios iba procesando a Moisés, de tenerlo todo a tener nada, a quitar su vanagloria, Amén, gloria a a Dios. quitar todo aquello que Dios no le agradaba. ¿Por qué? Porque después dice la Biblia que era uno del hombre más pacífico que podía haber. Amén, gloria a ¿Qué Dios. pasa? Que otra cosa que me llama mucho la atención, hermano Andy, Amén. que Dios cuando te va a bendecir puede usar hasta el mismo enemigo para que te bendiga. Amén, gloria a Dios. Porque aquel niño, el faraón, había dicho que lo mataran. ¿Qué pasa? Dios usó para cumplir el propósito de Moisés. Dios usó a la hija del faraón. Amén. Dios va a usar lo que tenga que usar para cumplir el propósito en tu vida. ¿Por qué? Porque Moisés probó de lo mejor que tenía, pero estoy segura que Moisés no tenía paz en su corazón. Amén. Mas sin embargo, cuando conoció al yo soy, él conoció lo que era tener paz en su corazón. A pesar de que aquel pueblo era rebelde, Amén. él conoció que él tenía un Cristo, que tenía el yo soy, al poderoso. Amén. Nuestro hermano Andy. En Éxodos 13:17 dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienten el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen el día y de noche. Podemos ver en este texto también que el Señor tuvo misericordia sobre Moisés cuando los guiaba al pueblo por el desierto. Relatando esto, podemos ver que Jehová tiene misericordia sobre cualquier persona que quieran hacer las cosas del Señor. Por ejemplo, pueden venir nuevos hermanos a la iglesia y ellos quieran hacer más cosas, quieren ayudar más adentro de la iglesia, quieren hacer más cosas adentro de la iglesia que otros cristianos que estaban en la iglesia, en el evangelio por años, 10 años, 20 años. Y podemos ver que
el Señor es misericordioso, porque Él, sin en cambio, Él nos puede ayudar a nosotros sobre cualquier prueba que nosotros estemos pasando, sea que Él lo esté tratando de mostrar algo, sea que Él lo está tratando de hacer que nosotros entendamos algo, que lo que estamos haciendo en nuestra vida es mala. Por eso nosotros tenemos que entender que el Señor lo está tratando de probar. Normalmente nosotros tenemos que estar en oración cuando vengan estos tipos de pruebas, porque normalmente uno como cristiano puede pensar, Satanás está haciendo esto, o Satanás, que reprenda a Dios a Satanás. Pero uno puede olvidarse que el Señor puede hacer pruebas también. Él los puede hacer que nosotros pasemos cosas en nuestra vida que los pueda cambiar por completo, pueden cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Pero una cosa que tenemos que tener en mente es que siempre tenemos que estar en oración y ayuno, pidiéndole al Señor que Él los ayude a nosotros, para que cuando venga pruebas nosotros sepamos de un solo que el Señor nos está tratando de enseñar, que nosotros entendamos algo. Amén. Amén. Un saludo, Dios bendiga a nuestra hermana Ana, nuestra hermana Taisha Cortés, nuestro hermano Danilo Sánchez, que están viendo la prédica. También, si usted no tiene dónde congregarse, puede venir al 292 Medford Avenue, Patron, New York. El número de contacto es 631-7305-445. Para oración es ese número. Amén. Antes de que el pueblo saliera de Egipto, que Dios dejara que pasara el pueblo de Egipto, antes de que Moisés volviera a Egipto, después de todo esto, vemos que Moisés llega a la tierra de Madián, se casa y va el llamamiento de Moisés. Amén. Una zarza que no se consumía a pesar de las temperaturas que tenía. Amén. Cuando pasa esto, Moisés decide, debido al llamado que Dios le da, Moisés decide regresar a Egipto y hablar con el faraón. Amén. ¿Qué pasa? Muchas veces el milagro es duro para conseguir. El pueblo de Israel era tan testarudo y tanto que Moisés tuvo que mostrarle milagros, porque Dios conocía que a pesar de lo que estaban pasando era duro, porque así está el mundo. El mundo puede ver lo que vea y aún así está duro. Amén. El milagro no es algo que usted va a conseguir fácil, pero Dios te va a dar la victoria, así como se la dio a Moisés, a Aarón y al pueblo de Israel. ¿Usted cree, por ejemplo, donde leyó nuestro hermano Andy, dice que el faraón, que podríamos decir que es el enemigo, les ponía más presión? Y para aquel tiempo también, cuando se estaban multiplicando, le ponía más presión. Amén. Y más presión, ¿pero qué? Que en medio de tu prueba te vas a multiplicar. En medio de nuestras dificultades nos vamos a multiplicar, pero hay que mantenernos firmes. Amén. Aquel milagro lo obtuvieron, pero con firmeza. ¿Por qué? Porque el milagro no es de la noche a la mañana. Gloria a Dios. Porque tuvieron que pasar 10 plagas para que el faraón, para que Dios tocara el corazón de faraón, para que los dejara ir. ¿Por qué? Porque Dios podía tocar el corazón de faraón. Gloria a Dios. Y a dejarlos que de una vez se fueran. ¿Pero qué? Dios quería glorificarse. Amén. Dios quería demostrarle al pueblo de Israel quién era en verdad. ¿Por qué? Porque si aún Dios sabía el corazón de Israel. Amén. Porque ellos, aún mirando todo lo que Dios había hecho, dudaron. Amén. Porque a veces nosotros dudamos, yo dudo. A pesar de que vemos tantas cosas que ha hecho Dios por nosotros, dudamos. En el momento difícil dudamos. Amén. Dice que el que duda es como las olas del mar, que van y que vienen. Amén. Aquel pueblo dudó y se enojaron. Se enojaron. Cada vez que pasaba algo se enojaban. ¿Por qué? Porque después dice, cuando el pueblo ya estaba en el mar Rojo, dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para mostrarles cómo el mar se abría, para Amén. Demostrar su gloria. Amén. Dios podía haber matado al faraón ahí mismo,
y a todos sus ejércitos. Pero Dios quería mostrar su gloria. Porque a pesar de tu prueba, a pesar de lo mucho, que no sea el tiempo que nosotros queramos, sino que sea el tiempo que Dios quiera. Amén. Porque Dios lo que quiere es glorificarse y que nadie se lleve la gloria. Amén. Porque a Él le gusta que toda gloria sea para Él. Gloria a Dios. Porque nosotros como seres humanos nos gloriamos. Pero Dios quiere que toda gloria y toda honra sea para Él. Amén. Nosotros podemos saber que, así como dijo nuestra hermana Michelle, hay mucha gente que claman ser el Dios verdadero, que claman hacer supuestamente misericordias, que hacen cosas cosas en la vida de uno que supuestamente son verdaderos, pero en verdadmente son mentiras. Como dijo nuestra hermana Michelle, ellos se quieren tomar fama, quieren tomar gloria, quieren tomar dinero y hacen todas estas cosas porque ellos quieren que ellos sean reconocidos, porque ellos quieren que la gente sepa que supuestamente ellos son el verdadero Dios. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor no como dijo nuestra hermana Michelle, de un solo lo puede haber castigado a uno por las cosas malas que hacen, pero como dice en Eclesiastes 3, 1, 2, que todo tiene su tiempo para todo, porque puede venir un tiempo que usted, digamos, está en oración y ayuno porque usted quiere una nueva casa, un nuevo carro, pero siempre todo tiene su tiempo. Como dice en Eclesiastes 3.1, todos tienen su tiempo debajo del cielo. Por eso nosotros tenemos que seguir en oración, en ayuno. ¿Por qué? Porque en los pensamientos del Señor, el Señor sabe que si le da esa casa, si le da ese carro, usted algo malo va a hacer, que va a hacer que se deje de congregarse. Y el Señor no quiere eso. El Señor lo que Él quiere es darle la bendición para que usted pueda continuar. Pero si no, que lo que la gente hace es que toma la bendición y se olvidan completamente en el estado que estaban. Uno no te puede tener casa, uno no puede tener el vehículo, tenga que tomar el bus, tenga que tomar taxi. Pero por eso el Señor, por lo menos, digamos, uno pide por casa, uno pide por carro, y el Señor cuando le da, y ya se quieren salir de la iglesia, como ya están, solo entraron por la bendición. Por eso tenemos que entender nosotros que cuando el Señor nos va a dar algo, no los da en el instante, porque Él los quiere probar primero. Amén. No sé si la hermana Michelle quiere decir algo. En el capítulo 16 de Éxodos, Dios le da maná al pueblo. ¿Qué podemos interpretar de esto? Que en medio de tu desierto Dios te va a dar maná, pero maná espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque en medio del desierto es cuando más aprendemos a buscar de Dios. Es cuando aprendemos a depender de Dios. Amén. Dios te manda maná, pero maná espiritual. Porque en medio cuando tú tienes el proceso, cuando tú estás pasando el proceso con tu hija, con tu hijo, Dios te manda ese maná, donde tú te puedes fortalecer espiritualmente. Amén. Para prepararte lo que Dios tiene para ti. Para poder buscar lo que Dios tiene para ti. En un momento después miramos que Jetro visita a Moisés. Jetro, el suegro de Moisés. Amén. Uno de los sacerdotes en Madián. Donde vivía Moisés cuando estaba en su llamamiento. Cuando Dios lo llamó, él estaba apacentando las ovejas de Jetro. ¿Qué pasa? Jetro mira lo que está pasando. Ya habíamos pasado el Mar Rojo. Estaban en el desierto. ¿Qué pasa? Moisés tenía toda la carga. Amén. No era poca gente. Si recordamos que cada vez se multiplicaba más, que el mismo faraón con todo su ejército tenía miedo de que se rebelen. Eran tanta gente, eran 12 tribus. Y cada tribu tenía miles de gentes. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que Jetro mira esto. Jetro mira esto y Jetro le dice, ok, Moisés, busca líderes. Pastor, busca líderes. El pastor tiene líderes en la iglesia. Como líderes, tenemos que apoyar al pastor. Amén. Tenemos que ser un Aarón, un Ur. Que cuando Moisés estaba en la guerra, cuando Moisés estaba hincado en el monte, mientras los soldados peleaban, él tenía levantadas sus manos y iban ganando el pueblo de Israel. Cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo de Israel iba perdiendo. Pero había un Aarón y un Ur levantándole las manos. Amén.
como líderes, así como le dijo Jetro, que le dijo Moisés, para que tu carga se haga más ligera, pon líderes en cada uno de las tribus. Como líderes, no hay que buscarle más preocupaciones a nuestro pastor, traerle soluciones. Pero soluciones en el espíritu. Consulte con Dios, consulte con el pastor a traer soluciones. Si usted ve que el pastor está muy cargado en algo, ayúdelo. Porque nosotros conocemos a nuestro pastor. El pastor no cobra acá por enseñar. Yo he oído mucha gente en el Facebook, en todo esta, diciendo que los pastores cobran. Sí, porque hay dos tipos de pastores, el asalariado y el de vocación. Pero yo estoy orgullosa de decir que mi pastor no es un pastor asalariado, sino de profesión. Él jamás, yo creo que se le ha acercado a un hermanito a pedirle dinero. Amén, gloria a Dios. Porque él es un Moisés que Dios puso en esta iglesia. Entonces nosotros como líderes de jóvenes, de niños, como jóvenes, en vez de traerle más carga al pastor, traigámosle soluciones. Amén. Si hay que ayudarle con los niños, le vamos a ayudar con los niños. Si hay que ayudar al hermanito, hay que ayudar al hermanito. Amén. Si vemos que algo está pasando, hay que ayudarlo. Amén. Porque somos un solo cuerpo. Somos una sola nación. Entonces, Jetro le dijo esto a Moisés, y Moisés fue sabio y cogió consejo. Porque tenemos que aprender a coger consejo. Amén. Para poder continuar. Porque si no cogemos consejo del pastor, de la hermanita, de mamá, de los primos, si no pero analizar el consejo. Amén, Si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Amén, gloria a Dios. Tenemos que aprender a hacerlo. Amén. Nuestra hermana Andy tiene algo que decirse. Sí, nosotros, como dijo nuestra hermana Michelle, nosotros tenemos que tomar consejos porque los consejos, número uno, los puede traer sabiduría a nosotros. Podemos tomar, podemos entender de los que lo están tratando de decir, los que lo están tratando de dar los consejos. Como dijo nuestra hermana Michelle, que le dijo ¿cómo era que se llama? Jetro, que le dijo a Moisés que hiciera líderes, porque así como en esta iglesia nosotros tenemos líderes vamos de misiones hasta niños, de jóvenes a damas y caballeros. Por eso nosotros tenemos que tomar responsabilidad si somos presidente, copresidente o cualquier rol que nosotros tengamos en cualquier grupo que nosotros estemos en la iglesia. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad y nosotros tenemos que tomar ese título con respeto. Tenemos que nosotros ser felices y hay gente que entran a las iglesias que solo vienen por los títulos, solo vienen para que sean reconocidos y por eso los pastores entran en comunión con el Espíritu Santo y y el Señor le empiezan a revelar el corazón de uno para ver si verdaderamente vienen para amar a Dios, sino que o si vienen a amar a Dios o que es solo para los títulos, si vienen solo porque esto o lo otro. Nosotros como cristianos, nosotros tenemos que venir porque nosotros sabemos que al final de esta carrera nos va a esperar un galardón de oro que nuestro propio Padre los va a recompensar. Amén. Amén. Como decía nuestro hermano Andy, un líder no es por una posición. Un líder es líder aún sentado en una silla. Amén. Un líder se distingue porque por no tener una posición. Por ejemplo, si la iglesia está sucia, un líder va y ayuda. Amén. Un líder está ahí en la calle y adentro. Da testimonio adentro y afuera. Gloria a Dios. Un líder, no importa qué cargo tiene, ese líder sigue. Y si hay alguien más en ese liderato, ayuda. Ese es un verdadero líder. No aquellos que solamente cuando están en la posición ayudan. Si soy presidente de jóvenes, ayudo a los jóvenes. Si no, no. Amén. Un verdadera persona, una presidenta de damas, caballeros, jóvenes, vaya a pesar de no tener, no para andar chismoseando con el hermanito, no, sino para decirle, Dios te bendiga, sigue adelante, Dios tiene planes contigo, hermano Andy. Amén, gloria a Dios. Como jóvenes, tenemos que tratar de escuchar lo que Dios dice y lo que el pastor dice, y la iglesia en general. La iglesia en general,
Porque podemos ser jóvenes, pero tenemos que escuchar. Y no solamente los jóvenes, también los adultos. Amén. Porque dice que no hay que pensar que lo sabemos todo. Amén. Entonces dice en el Éxodo 19:5, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios dijo eso. Dios le dijo a Moisés que dijera eso: si guardares mi pacto, Amén. si guardares mi palabra, si guardares lo que está escrito acá. Amén. Porque a Dios no le importa cuánto dinero tengan las naciones. Amén. A Dios le importa una persona, una nación, una ciudad, un pueblo que esté lleno de Él. Amén. Que esté de verdad en santidad. Si tú criticas, si tú andas buscando chisme, esas personas no van para el cielo. Amén. Porque la misma Biblia lo dice. Entonces dice, aquí mismo dice: si oyeres mi voz. Dios le está diciendo: si escuchares mi consejo, si escuchares mi voz. Amén. Eso es lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Como jóvenes hay que aprender. Yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Tengo que aprender, porque esta palabra nosotros podemos estarla predicando acá, pero primero nos impacta a nosotros. Amén. Primero impacta por casa. Primero empieza el juicio por casa. Primero empieza la limpieza por casa. Y después para los demás. Amén. Primero la palabra tiene que administrarte a ti. Y después a los demás. Dios bendiga a nuestra hermana Liz Franco que está ahí. A mi mamá, Celina Ulloa. La hermana Rosa, Dios me los bendiga que están ahí. La pastora Maribel Mont que está ahí. Dios les bendiga, pastora. Amén. Si no tiene un lugar de congregarse, estamos en el 292 Meriford Avenue, Patchen, New York. El número para oración es 631-730-5445 para la oración. Este domingo los invitamos a nuestro culto, a nuestra vigilia. Amén. Vamos a estar dirigiendo a los jóvenes. Va a ser un culto poderoso. Jóvenes que nos están oyendo, ven al culto. Va a ser un culto tremendo. Nuestro hermano Andy con nosotros. Amén. Como dijo nuestro hermano Michelle, nosotros como seamos jóvenes, seamos adultos, nosotros no los tenemos que pasar como que lo sabemos todo. Si uno los da el consejo es porque ellos bien saben que nosotros, algo malo los va a suceder a nosotros. Por eso nosotros tenemos que tomar esos consejos y tenemos que respetar lo que ellos tienen que decir, tenemos que respetar lo que ellos están diciendo a nosotros. Porque uno los puede decir que no haga eso porque usted se va a golpear. Y mejor de tomar ese consejo, lo que hace la gente es que se enojan, empiezan a criticarlos. O tú estás diciendo esto porque tú quisieras hacer eso y tú no puedes. Entonces nosotros no los tenemos que pasar que nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo, que nosotros estamos correctos en todo, que nosotros estamos correctos y la persona que lo están aconsejando no está. Por eso nosotros tenemos que entender, tenemos que primero aprender a escuchar lo que uno lo está tratando de decir a nosotros. Porque quién sabrá, hasta el mismo Dios le puede estar hablando a uno, diciéndole que haga algo por favor, y nosotros pensando que algo malo lo va a suceder a nosotros, lo puede pasar. Por ejemplo, podemos saber que Jehová le había hablado a Abraham que tomara a Isaac en sacrificio, y como Abraham era una persona sabia y él amaba a Dios sobre todas las cosas, él escuchó la voz de Dios y él iba a hacer eso exactamente. Pero Dios había hecho eso para probar la fidelidad de él. Y así como él lo probó, y eso fue exactamente lo que Abraham hizo, y él pudo pasar esa prueba. ¿Por qué? Porque él había escuchado lo que Jehová había dicho. Amén. Amén. Cuando Moisés pasa el mar rojo y llega al desierto, él se va al monte a buscar presencia de Dios. Amén. Y con él va siguiendo Josué, hijo de Nun. Va siguiéndolo él. ¿Por qué? Porque hay que imitar los pasos buenos. Amén, gloria a Dios. Él vino y se fue. Y se fue al monte a orar, a buscar presencia de Dios. Tenemos que ser unos Moisés. Amén.
Como jóvenes tenemos, como jóvenes, incluyendo adultos todos, tenemos que ser un Moisés. Ir al monte a buscar la presencia de Dios. Y seguir los buenos pasos como lo hizo Josué. Amén. Ser un Moisés, un Josué. Seguir los buenos pasos. Amén. Y ir al monte a buscar a Dios. Amén. ¿Qué pasa? Cuando Moisés va a hablar con Dios al monte, Josué queda esperando. Abajo está Aarón con el pueblo. ¿Qué pasa? Ellos habían llegado. Se habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a la iglesia. Salimos del mundo, pero el mundo no ha salido de nosotros. Amén. Porque cuando empiezan a insistirle a Aarón. A decirle, haznos un Dios, porque ellos no podían ver. Porque las personas no entienden lo sobrenatural de Dios. No lo podemos ver, pero lo podemos tocar. No podemos ver el viento, pero lo podemos sentir. Amén. ¿Qué pasa? Que cuando pasa esto, Aarón se deja llevar. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por uno que se dice hermanito. O por un mundano, o por cualquier persona. Porque muchos se visten de agentes de luz. Muchos se vestían como israelitas, como que estaban buscando a Dios. ¿Y qué? Convencieron a Aarón de hacerle un becerro. Amén. Para hacerle un Dios. Y hacer cosas abominables ante la presencia de Dios. Porque hay algo que Dios abomina. Y es la idolatría. Amén. Y la idolatría no puede ser un becerro, como el pueblo de Israel. Pero puede ser el dinero. Amén. Pero puede ser tu marido. Pero pueden ser tus hijos. Cualquier cosa que te impida llegar a la iglesia y buscar de Dios es una idolatría. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasa esto, Aarón se dejó llevar. Muchas veces nos dejamos llevar por palabras de personas. Pero tenemos que analizar. Dice que hay que escudriñar las cosas. Retener lo bueno y desechar lo malo, dijo Pablo. Amén. Entonces, vino y construyeron cuando Moisés baja con las tablas, con los 10 mandamientos, Moisés al ver aquello, tiró las tablas, las rompió, porque Dios se la había escrito con su propio dedo cuando estaba en lo alto. ¿Por qué? Porque Dios habla contigo cuando tú estás en el monte. Amén. Dios no va a hablar contigo cuando estás en la idolatría. Porque Dios no estaba hablando con los que estaban abajo adorando al ídolo. Dios está hablando con Moisés porque Moisés estaba en el monte. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Moisés llega, tira las tablas, rompe las tablas. ¿Qué pasa? Moisés tuvo que ir de nuevo, pero ya no Dios le escribió con la mano, él las tuvo que hacer. Dios se las iba diciendo y él le iba escribiendo. Amén. Entonces, tenemos que cuidarlo mucho de qué nos dicen y qué nos hablan y qué nos profetizan. Porque no todo el que nos viene a hablar Amén. o el que nos viene a convencer como Aarón es de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro hermano Andy. Como dice la Biblia, Satanás viene para abortar, matar y destruir. Nosotros tenemos que tomar esta palabra y tenemos que pensar en esta palabra, tenemos que orar en esta palabra, tenemos que estar en el Espíritu Santo para que para que el Señor los pueda ayudar a entender que Satanás se puede vestir de ángel de luz, como dice nuestra hermana Michelle. Puede entrar a una iglesia, puede entrar a tu hogar, pero viene, como dice la Biblia, viene Satanás a abortar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque él no los quiere ver felices a nosotros, él no los quiere ver que ni tengamos felicidad en nuestras vidas. Él los quiere ver en el piso, él los quiere ver en situaciones a donde nosotros tenemos que llorar, en los momentos que nosotros tenemos que sufrir, en el momento que nosotros ya no queremos seguir yendo a la iglesia porque nosotros sentimos que es muy difícil, que es muy duro, que el Señor no los va a ayudar. Porque vienen momentos cuando nosotros estamos en pruebas, en situaciones que nosotros empezamos a dudar y empezamos a orar y decimos, Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué no me respondes a mis clamores? En esos tiempos nosotros deberíamos saber que aunque el Señor no lo responda, Él está escuchando. Él está escuchando nuestras oraciones, Él está escuchando lo que nosotros estamos pasando, Él está viendo lo que nosotros estamos haciendo, qué estamos haciendo en el tiempo que Él lo está dando en esta prueba. Por eso nosotros tenemos que, encima de todo, tenemos que orar al Señor, porque aunque Él no lo escuche, Él lo está viendo.
aunque él no lo esté respondiendo, aunque él no lo esté hablando, sea en visión, sea espiritualmente que lo esté hablando, pero él lo está escuchando a nosotros, él lo está viendo. Entonces él tal vez no lo está respondiendo porque él sabe que usted va a hacer algo, porque sí le va a ayudar, pero tiene que esperar, va a haber un momento que el Señor le va a sacar de esa prueba, lo va a sacar de esa situación. Nosotros podemos pensar que por entrar en el evangelio todo va a ser difícil, que todo va a ser fácil, perdón, que todo va a ser fácil, que solo entro y ya estuvo, ya me gané la entrada al cielo, pero no, va a ser difícil el camino a llegar al cielo. Es fácil el camino para llegar al infierno, pero también es difícil entrar a los cielos. ¿Por qué? Porque las mejores cosas en el bueno son difíciles para obtener. Por eso nosotros tenemos que pedirle sabiduría, le tenemos que pedir al Señor que los ayude espiritualmente para que no resbalemos cuando nosotros estemos en pruebas, que nosotros estemos en situaciones que hagan que salgamos del evangelio, porque eso es lo que Satanás quiere. Por eso la Biblia dice que Satanás viene a hurtar, matar y destruir, porque él no los quiere ver que nosotros estemos orando. Satanás se enoja con que le digamos gloria a Dios, que digamos aleluya, con que aplaudamos la mano cada vez cuando el Señor lo esté hablando a nosotros. Satanás no quiere que nosotros estemos adorando a nuestro Padre, por eso quiere que nosotros estemos en el mundo, que nosotros estemos sin conocimiento del Señor. Por eso Él quiere que nosotros estemos en el piso, sin que nosotros tengamos el Espíritu Santo adentro. Amén. Amén. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Acá yo estaba leyendo y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nos descuidamos de nuestra vida espiritual, terminamos siendo una María, una hermana de Moisés. ¿Qué pasa? Que como yo decía al principio, ella cuidaba a su hermano, cuidaba al hermanito al principio. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa el tiempo y están en el desierto, él critica, con Aarón, critican a la esposa de Moisés. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Si tú empezaste en el primer amor cuidando a tu hermanito, síguelo cuidando. Porque no entres en el criticar. ¿Por qué? Porque hay que ver primero nuestro ojo para ver los de los demás. Amén. Y para los amigos que están, si no has conocido a Cristo, te lo presento. Porque Él, el único que te puede libertar de depresión, de todo lo que pasa, es Cristo. A veces te sientes solo en la noche o lo que sea, Cristo es el que te puede ayudar. Amén. Cristo es el que te puede libertar, el que te puede ayudar. Dios bendiga a nuestro hermano Edgar, que está ahí, y a toda su familia, a nuestra hermana Juliana, a nuestro hermano Walter, nuestra hermana Emperatriz, que Dios me los bendiga. Amén. Algo que me llama, que aquel pueblo dice que era tan duro, que criticaba tanto, que era tan duro para enseñarle, para que siguieran a Cristo, porque la idolatría estaba tan metida, que un momento dado, cuando Moisés estaba en el monte, amén, dijo Dios, déjame que los extermine a todos. ¿Tú sabes cuán duro debe ser para que Dios diga eso? ¿Cuánto debe ser cuando Él mandó a su hijo a morir por nosotros? Y dice que Moisés le dijo que no, que recordara el pacto que había hecho. ¿Por qué? Recuérdale a Dios. Dios ya lo sabe, pero quiere que tú le recuerdes lo que Él prometió a tu vida, lo que Él prometió a tu familia, lo que Él te prometió un día, Él lo va a cumplir. Recuérdaselo. Él ya lo sabe, pero Él quiere que se lo recuerdes. Y no en modo de reclamo. Si no conquista a Dios, dile, Señor, ¿te acuerdas? Habla como un amigo con Él. Amén. Recuérdale de lo que Él te prometió. Dice que que también en un momento dado, Dios le dijo, voy a mandar un ángel enfrente de ustedes que los guíe. Moisés le dijo, no, yo no me muevo si tu presencia conmigo no va. Amén. Porque sin la presencia de Dios, sin el respaldo de Dios, todo nos sale mal. Y Moisés tenía muy claro eso. Moisés sabía que no era lo mismo que un ángel, aún pesar. No era lo mismo que Dios fuera con él. Moisés sabía el gran peso que tenía que Dios fuera con él, que la presencia de Dios fuera con él. Amén. Si Dios no va contigo, no podemos. Dile, Dios, cuando tú ores, dile, Dios, si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no va a estar conmigo por algo que yo haga, no permitas que lo haga. Amén. Porque si la presencia de Dios no va,
tú no vas a poder hacerlo. Todo te va a salir mal. Aunque el enemigo te lo pinte muy bonito, Amén. muy chulo todo, pero no es así. Israel, Moisés entendía esto y por eso le dijo, si tu presencia conmigo no va, no vayas. Y Moisés, recordemos que Moisés tenía mucha presencia de Dios, Amén. porque cuando bajó del monte, su rostro brillaba. Tanto así que le tuvieron que poner un velo. Porque cuando tú hablas con Dios, cuando tú buscas de Dios, cuando la presencia de Dios está contigo, algo diferente se ve en tu vida. Algo diferente tus compañeros van a notar en ti. Algo diferente, como te conocían, ya no te van a conocer. Pero ¿qué pasa? Que si ellos te miran igual que como cuando no eras cristiano, algo está pasando en ti. Amén. Algo está mal en ti. Algo está mal en mí si me miran igual. Que como yo hablaba en el mundo, yo no puedo venir a hablar cuando ya estoy en Cristo. Porque algo tiene que cambiar. Amén. Algo tiene que suceder cuando tú estás en el monte. Amén. Gloria a Dios. Nuestro hermano Andy. Como dijo nuestra hermana Michelle, cuando nosotros entramos al Evangelio tiene que haber un cambio nosotros espiritualmente y físicamente. Por ejemplo, como dice nuestra hermana Michelle, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de cómo éramos en el mundo. Por eso algunas veces puede ser difícil porque usted al principio puede usted adorar al Señor, puede estar feliz, todo esto, el Señor le da bendiciones, usted todavía sigue adorándolo, le sigue haciendo todas estas cosas para el Señor. Pero va a llegar un día cuando Satanás intente meterse a la vida de usted, sea que un amigo le ofrezca que vayan a hacer algo y usted sabe que es malo y todavía lo haga, allí puede meterse de Satanás, allí usted le está abriendo la puerta, porque como dice la Biblia, nuestro cuerpo es un templo para el Espíritu Santo, y cuando nosotros permitimos que entre Satanás, ahí estamos dejando que él tome control, y él va contaminando nuestra mente, él va contaminando nuestro cuerpo, él está contaminando nuestra forma de actuar, y de pronto ahí es cuando ya dejamos de estar en la iglesia, o estamos en la iglesia, solo que todavía queremos seguir agarrado al mundo, todavía queremos seguir haciendo las cosas del mundo. Por ejemplo, en una mañana podemos estar en una mañana podemos estar orando, podemos estar ayunando, podemos estar leyendo la Biblia, cantando santos al nombre del Señor, pero el segundo podemos estar escuchando música mundana, podemos estar bailando, podemos estar en fiestas, podemos estar en discotecas, en cosas así. Pero como dije ya ratitos, tenemos que siempre andar en oración y ayuno, pidiendo al Señor que Él nos dé el refuerzo, que Él nos dé el refuerzo, que Él sea nuestro escudo, que Él los defienda de toda cosa maligna que viene de Satanás, que Dios le reprenda. Amén. Amén. Dios le bendiga a nuestra hermana Briana y Ezequiel que nos están viendo. Dios les bendiga. Algo que me llama la atención es que podemos comparar de una manera comparativa con esta historia, con este hecho, es que día tras día ellos miraban, el pueblo de Israel día tras día, ellos miraban los milagros, las grandezas de Dios. Amén. No era el maná, caía todos los días. Incluso Dios les dijo, no guarden para el día de mañana, porque se les va a arruinar. Cada día ellos dependían de Dios. Como leyó nuestro hermano Andy, en el día la columna de nubes, en la noche columna de fuego. O sea, día a día ellos miraban la grandeza de Dios. Pero ¿qué pasa? Si lo comparamos, no era suficiente. Aún así no les era suficiente. ¿Qué pasa? Nos podemos comparar con el pueblo de Israel. Amén. Porque día tras día miramos los milagros de Dios en nuestra vida. Tan solo el hecho de respirar es un milagro. Amén. Tan solo el hecho de estar en este país, para los que llamamos de migración, es ya un milagro de estar acá. Dios, aleluya. Todo es un milagro. Y aún así tenemos las quejas que tenía el pueblo de Israel. Aún así, que Dios te provea la comida día tras día, la salud día tras día, cuando muchos, los millonarios podrán pagar lo que sea, pero aún así no podían. ¿Cuánto gastaban aquellas naciones en comida y en todo? Y el pueblo de Israel lo tenía todos los días. Amén. Aquel maná. Entonces, ¿qué pasa?
que muchas veces nosotros tenemos el pan de cada día y aún así nos quejamos. Amén. Nos quejamos y Dios haciendo el milagro en tu vida. Somos malagradecidos. Aún tenemos un privilegio que ellos no tenían. Amén. Que podemos hablar con Cristo. Amén. No necesitamos a un sacerdote. No necesitamos con un levita Amén. para que interceda por nosotros. Porque el velo, cuando Cristo murió, el velo fue rasgado. Amén. Por eso vino Cristo a morir a la cruz. Para que el velo se rasgara. Y antes, el pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Tenía que decirle a Moisés para que hablara con Dios. Ahora nosotros podemos hablar con Dios. Amén. Moisés desde pequeño ya tenía el plan de Dios marcado en su vida. ¿Por qué? Porque era de la tribu de Leví. Amén. Porque era de la tribu de donde estaban los levitas. Gloria a Donde Dios. estaban los que podían ministrar en el altar. Ahora nosotros no necesitamos de ser del pueblo de Israel ni de nada. Somos gentiles, pero por la gracia podemos ahora hablar con Cristo. Amén. Y Él nos escucha y nos habla. Yo me pongo a pensar a veces, hermano Andy, y usted se imagina que el Rey del Universo hable con nosotros y que escuche hasta la mínima cosa que nosotros decimos y que ponga en nosotros su corazón. Cuando nosotros en la galaxia somos una cosita así. Que si lo ponemos a comparar necesitaríamos un telescopio. Amén. Pero ¿te imaginas qué grande es eso? Que el que creó mar, cielo, tierra, el universo, los planetas, el sol, se pare y escuche tu oración. A veces con cosas mínimas y aún así te escuche. Porque dice que el corazón contrito y humillado Él no lo rechaza. Hermano Gloria a Andy, ¿se Dios. tiene algo que decir? Como dijo nuestra hermana Michelle, Dios puede hacer maravillas en nuestra vida. Dios puede hacer lo que haga, pero lo que usted le puede pedir algo al Señor y el Señor se lo puede dar, pero así nosotros somos desagradecidos. Solo con que, como dice nuestra hermana Michelle, solo con que respiremos, solo con que podamos ver, oír, solo con que podamos caminar, solo con que podamos, con que podamos agarrar cosas con nuestras manos, que podamos tener el privilegio de todo esto, es por la misericordia del Señor, y así también somos desagradecidos. Nosotros tenemos que tomar ejemplo a los que tienen que respirar por una máquina, a los que andan, a los que no tienen manos, a los que no tienen pies, y todavía ellos son más felices ellos son más felices que nosotros por tiempo a tiempo. Nosotros como cristianos, nosotros tenemos que estar agradecidos. Si nosotros, por lo menos, si nosotros los sirven los dedos, si los sirven las manos, si lo podemos respirar, si podemos ver, si podemos oír, nosotros deberíamos estar agradecidos. Si los levantamos en la mañana, nosotros tenemos que ser agradecidos, porque hay montones de gente que no tienen ese privilegio de levantarse en la mañana. Porque así como uno se puede dormir y no puede sentir nada, así los podemos morir también. Amén. Amén. El gozo que tiene que, como decía nuestro hermano, el gozo que tiene que tener un cristiano, la prueba no se lo puede pagar. Si eres un verdadero cristiano, tú puedes estar en la prueba, puedes llorar, puedes sufrir, pero el gozo de Cristo nadie te lo quita. Amén. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Que el gozo, cuando tu gozo se va, cuando tu paz se va, es porque algo no está bien. Amén, gloria a Dios. Es porque algo no está bien en tu vida. Si no tienes una iglesia en que congregarte, puedes venir al 292 Manford Avenue, Passion, New York. El número al que puedes llamar para oración es 631-730-5445. Amén. Dios les bendiga. Y si usted conoce a alguien que hable inglés, que eso, tenemos varios hermanos bilingües aquí que le Amén, pueden gloria a traducir. Así que hay que ganar nuestras almas para Cristo. Amén, gloria a Dios. Sábado hay un poderoso culto de jóvenes en la vigilia. Amén. Si puede venir, haga lo posible por venir.
Va a ser un culto glorioso donde vamos a ver la gloria de Dios manifestarse. Amén. Va a estar el grupo de jóvenes en la alabanza. Amén. Va a venir una predicadora tremenda. Va a estar nuestro pastor administrando. Amén. Nuestra pastora, siervos de Dios en el altar. Si usted necesita de Cristo, puede venir. Nuestros pastores estarán encantados, nuestros diáconos, sus servidores, los jóvenes vamos a estar aquí. Nos sentiríamos gozosos y contentos de verlos aquí, sábado y domingo. Los martes a las 7 de la noche hay estudio bíblico. Los sábados comúnmente es a las 8. Los domingos hay ayuno a partir de las 4 a.m. y culto evangelístico a las 6 p.m. hasta las 8 de la noche. Amén. Nuestra hermana Andy, si quieres decir algo antes de despedirnos. Le damos la gracia a todos los que lo han estado oyendo en esta hora en el chat. Le damos la gracia a todos los que lo están oyendo en esta hora. Les queremos decir que ojalá que esta palabra, con la ayuda del Señor, ojalá que esta palabra le haya traído bendición a su vida, que usted podrá entender de lo que el Señor le está tratando de decir en esta hora. Le damos la gracia a todos los oyentes en esta hora. Amén. Dios le bendiga a nuestra hermana Lisa, a nuestra hermana Celina Ulloa, a nuestra hermana Rosa Martínez, nuestro hermano Danilo, nuestra hermana la pastora Maribel Mon, que Dios Amén, la gloria a bendiga, Dios. nuestro hermano Danilo Sánchez, Ana Martínez, que Dios me los bendiga, Taisha Cortés, que Dios me los bendiga mucho, Dios los guarde. Vamos a hacer, nuestro hermano va a hacer una oración antes de despedirnos. Amén. Amén. Gracias, Padre amado, por el chance que tú nos has dado, la oportunidad que tú nos has dado, Padre amado, para que nosotros les podamos traer palabra a los que los están oyendo sobre nuestra plataforma, Padre amado. Te damos las gracias porque tú nos has podido dar la oportunidad de abrir este nuevo paso, Padre amado, para que nosotros podamos ganarte almas para ti, Padre amado, porque la honra y la gloria es para ti, Padre amado. Nosotros nos importamos las almas, Padre amado, porque nosotros queremos que todos sean salvos, Padre amado. Cuando venga el día del conflicto, Padre amado, que tú puedas oír las oraciones de ellos, Padre amado. Por favor, Padre amado, te pedimos, Padre amado, que tú puedas ayudar a todos los que los oigan, Padre, en esta hora, Padre amado. Gracias, por favor, Jesús de la Jesucristo, te gloria. lo pedimos, Amén. Padre. Gracias a nuestro hermano Jonathan por estar en los controles y al pastor y a la pastora por esta oportunidad. Que Dios les bendiga para adelante y para el cielo. Amén. ¿Dónde están los que creen? Puede levantar su mano si usted cree en Dios. Déjeme decirle que si usted tiene fe, si tenemos fe, podemos acercarnos al Señor como lo hizo esa mujer.